al programa Rostros de la Trata. Diana Correa, buenas noches. Hola, buenas noches Leti, buenas noches a todos. Nuestro invitado, Alfredo García Galindo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. A Rodri le voy a pedir por favor que nos ayude con las formas de contacto del canal y del programa. Formas de contacto del programa: Facebook Rostros de la Trata, Twitter @Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com y las formas de contacto del canal: Twitter @tudiputadojgatv y Facebook tudiputadojgatv. Gracias, Rodrigo. De nada. Y pues bueno, Alfredo y Diana, pero bueno, Alfredo como invitado ya nos había acompañado antes aquí para hablar sobre cosificación. Diana ese día estuvo no nada más como coconductora, sino también como invitada para hablar sobre el tema. En aquella ocasión estuvimos comentando un poco más o la plática se abocó sobre todo en cosificación sexual. Entonces, Diana, hoy vamos a ampliar el tema. Me gustaría, por favor, que iniciaras, por favor, para... Sí, así es. Como habíamos comentado en esa ocasión, Alfredo y yo trabajamos más bien en un capítulo para cosificación sexual. Sin embargo, creemos que es importante también abrir un poco y hablar de cosificación, porque finalmente va a ser uno de los ejes, además de muchos otros, pero uno de los ejes sobre los cuales se ha estado construyendo la trata de personas en todas sus modalidades en realidad, y bueno, de ahí sale o nace esta idea de que Alfredo nos acompañara otra vez para dialogar o quizá externar algunas de las dudas que se quedaron en ese momento y ponerlas más a un plano un poquito más amplio. Alfredo. Bueno, sí, yo creo que uno de los aspectos fundamentales de la cosificación sexual es que está anticipada por un elemento más general, que es la cosificación en sí de las personas. Si bien la cosificación sexual está vinculada con un hecho de explotación en ese mismo nivel de la cuestión sexual, la cosificación es una característica que históricamente ha estado presente en el devenir del ser humano, en su historia, en nuestro mundo, digamos. Entonces, no nada más se puede identificar la cosificación sexual como el único tipo de cosificación, porque aún cuando ocurre la cosificación en otros niveles, también se habla de una despersonalización o una disminución de la dignidad de la persona. Entonces, por eso es que es tan importante este tema, en el hecho de que no nada más por el lado de la explotación sexual se da, sino también por la explotación por otros lados de la vida cotidiana, de la vida social. Y bueno, hubo algo en aquella ocasión que a mí me llamó particularmente la atención, que era que no nada más cosificamos continua y constantemente, y yo me atrevería a decir también que indiscriminadamente, sino que también nos autocosificamos. Sí. Entonces, esto, ¿con qué fines lo hacemos? Me queda claro que no lo hacemos de manera necesariamente consciente. Sí, claro. Pero, ¿con qué fines o qué es lo que puedo yo conseguir al autocosificarme y al cosificar? No sé quién quiera. Uh-huh. Bueno, en este caso hay una necesidad importante de reconocimiento, es decir, de una identificación de mi pertenencia a un ámbito social, a un grupo, o incluso a una realidad dominante como puede ser cómo se vive en nuestra sociedad. Es decir, en el momento en el cual yo estoy participando del acto de cosificación es porque supongo que estoy recibiendo una mirada externa que me está calificando. Y que te está aceptando. Y que me está aceptando o rechazando. Pero claro, desde luego que la intención inicial es el hecho de que yo sea reconocido en cierta manera o reconocida en cierta manera. Aún incluso cuando se trata de una postura de una especie como de rebeldía, también es porque estoy buscando ese reconocimiento de ser un individuo que está atacando ciertas formas. Entonces, en el momento en el que yo me cosifico, es por una cuestión de una relación diádica, se le llama, es decir, de mí hacia la sociedad, que se está presentando. Entonces sí hay una intención, quizás como dices, no de una manera
necesariamente consciente Como o verbalizada, racionalizada, exactamente, es como asumida más que Sí. nada, ¿no? Ese es el constructo. Sí. Ah, ok. Coincido, Me coincido sumo con lo que sí me sumo. Y bueno, y ahorita escuchándote, Alfredo, no sé tú, Rodri, Diana, qué piensen, pero a mí se me vino a la cabeza una cuestión. Entonces, este asunto de la cosificación no es necesariamente un fenómeno nuevo, lo entrecomillo, Ujú. sino, y fue lo que se me vino a la cabeza, sino, me imagino yo en la época de los faraones, tan simple como eso, Ujú. El utilizar determinado tipo de maquillaje, el utilizar determinado calzado, determinada indumentaria, es también, era y es, una forma de poder acoplarme dentro de la sociedad, adaptarme, sentirme aceptado, aceptada. No sé si estoy reverentemente mal. No, sí, Perfectamente bueno, acertada. es que en todas Va las por ahí. sociedades, o al menos en las que tenemos registro, existe una noción de lo que es lo estético. Ajá. Entonces, desde el momento en que hay una serie de patrones de lo que lo que cumple con lo atractivo, con lo visualmente deseable, desde ese momento el ser humano, cuando establece una persecución de ese estereotipo, si se le puede llamar, de ese modelo, entonces ahí está estableciendo un vínculo muy relacionado con el hecho de volverme cosa o de volverse cosa. Es decir, en cuanto se da la persecución de ese objetivo de cumplir con ciertas características visuales, entonces yo estoy al mismo tiempo en forma directa perdiendo mi personalidad y asumiendo una cuestión meramente visual de mi propia persona. Entonces, a través de la historia se ha presentado esta circunstancia. Claro que en el programa anterior lo que estábamos señalando es que una cosa es que ocurra ese proceso o ese fenómeno y otras que ya se convierta en una industria, por ejemplo. Es que, y hacia allá me quería encaminar yo ahorita. Una cuestión es que sea como un fenómeno social, no sé, de adaptación, incluso de participación de Sí, los es un individuos fenómeno aceptado. de la sociedad, y otra muy distinta que deje de ser un mecanismo de aceptación, De identidad. de identidad, desde luego, para ser ya, no sé, el motor de una maquinaria productora de dinero, Ujú. básicamente. Yo quisiera ahí también señalar, y quizá moviéndolo un poco otra vez de la cosificación sexual a la cosificación en general, y si pensamos en todas estas partes de nuestra historia, no solo nacional, también internacional, en la que las familias se sienten, o sea, son propiedad de, ¿no? Todas estas organizaciones económicas donde había una persona, llámese el señor feudal, llámese diferentes nombres han recibido, ¿no? Pero las familias que habitan en ese reino, en ese feudo, en ese lo que le llamemos, pertenecen a, y la persona misma se sabe y se entiende como pertenencia a. No nada más en sentido de, bueno, pues es que es mi, tal cual, es mi rey, y sí, tal cual, y bueno, le debo tal, ¿no? Sino que le pertenezco, ¿no? O sea, bueno, van a vencer a en batalla, y significa que todos los demás pasan a ser mi propiedad. Y el asumirnos también en ese sentido como, pues sí, pues yo le pertenezco, mi vida le pertenece. Y mira, digo, no con el mismo alcance de la pertenencia, pero lo traslado un poco a nuestros días y lo comento por experiencias personales que he tenido de convivencia con algunas personas. Algo bien sencillo. Señora A vende su casa a señora B. Y la señora B no conoce nada en el rumbo, no conoce ni dónde está el súper, ni dónde está la iglesia, ni la farmacia, ni la escuela, nada. Y la señora B le dice, ay, mira, no te preocupes, si bien te vendí la casa, aquí se puede quedar también contigo Juanito, que es mi jardinero, Juanita, que es la muchacha que trabaja en la casa,
incluso Pepita, que me cuida a los niños, pero como yo ya me voy a otro lado, bueno, pues que cuida a los tuyos, y disponiendo de la vida de Juanito y de Pepita, Sí. como si le pertenecieran a la señora A. Soy... No sé si recuerdan, de hecho, había un anuncio de una aseguradora, no recuerdo ahorita cuál era el nombre, y entonces salía una señora y atrás de ella salían así como la televisión, el refrigerador, así, ¿no? Se veía atrás. Y entonces decía, asegura toda tu propiedad. Y salía una persona Sí, que se ocupaba de la limpieza, sí. salía con un uniforme, claramente con era el la persona de la típico limpieza, uniforme, ¿no? uniforme de Claramente. limpieza, claro. Y entonces el mensaje era, asegura tu propiedad. Sí, sí. Sí Yo me causó, acuerdo de ese sí, 2, 3 personas brincamos, por ahí se hizo Pero un llamado, Tiene como unos, como 3 años, 4 años. pues ese máximo, anuncio, ¿no, pero Diana? máximo. Pero Pero no sí tuvo tardó, mucho- tardó un poquito en quitarse, Sí. suficiente para que la gente de repente dijera, pero ¿por qué está la señora Ajá, ahí? ajá. Y asegura tu propiedad, ¿no? O sea, entonces... Bueno, pero es que es justo eso, asegura tu propiedad. Es lo mismo que te estoy Sí, comentando sí, acá, sí, de la sí, señora te A voy le a- vende su casa a la señora B. Se Se- lo vende con todo y personal que trabaja ahí. Sí, sí, O sí, sea, sí. cuando, a ver, espérame tantito, Chiva, pregúntale primero al jardinero a ver si quiere seguir trabajando para la señora B o si quiere seguir trabajando en su vida, ¿no? Y aquí lo que se observa es que el principio de una cosificación de alguien supone el no tomar como igual a la persona. Claro. Por ejemplo, el caso que ponías del señor feudal, en el momento en que trata a ellos como una suerte de propiedad, es porque no los está reconociendo como sus Como iguales. iguales, claro. Y desde el momento en que ellos mismos están asumiendo que son siervos, entonces tampoco ellos se asumen como iguales al Señor. Claro. Exacto. Entonces ahí está el doble proceso, no nada más una cosificación del Señor hacia a los siervos, sino de los siervos hacia sí mismos. Exacto. Y esto también puede, no puede, ocurre en nuestras sociedades modernas. No tenemos que cambiar de modo de producción para darnos cuenta que esto ocurre. Por ejemplo, cuando se habla de los recortes laborales que hay en las empresas porque van a cerrar ciertas unidades, se dice, bueno, es que vamos a dejar fuera a tantas unidades o a tantas personas, bueno, o a tantos trabajadores. No se está reconociendo el hecho de que esas personas son precisamente eso, personas, antes que ser trabajadores u obreros. Y entonces, quien subsiste a final de cuentas en la relación laboral o en el hecho o en la propia empresa son los directivos y los dueños. Pero lo que más se trata como factor que puede desecharse son los obreros. Es que, o sea, sí, o sea, se dice, tal empresa conoce cuánto mano de obra. Ujú. Eso significa todas esas, o sea, deberíamos decir con tantos trabajadores, con tantas personas trabajando en ese lugar. Pero no se dice personas. Pero se dice, jamás se utiliza la palabra personas, es contar mano de obra. Esa empresa, no, hombre, imagínate la cantidad de mano de obra. Ujú. O la mano de obra resulta más barata en México que en Estados Sí. Unidos. Sí, es que aquí en México tenemos Ergo, mano de obra barata. Está más barato un mexicano que un estadounidense. Sí. Tenemos Tenemos mano de obra De barata, otra manera, ¿no? O sea, ese es Y se asume como un costo equivalente a una materia prima. claro. Y, por ejemplo, no sé, cuando se dice tal compañía produce tantos millones de dólares al año. Digo, el que tal compañía produzca tantos millones de dólares al año no es porque sembraron una plantita que da millones de dólares al año, Ojalá. sino que es producto de el trabajo mental, físico, incluso también emocional, de determinado número de personas. Ujú. Pero estamos muy acostumbrados y muy acostumbradas a escuchar eso. Tal empresa, tal compañía de carros, de esto, del otro, produce tantos millones. Ujú. Como si fuera nada más el edificio, como si fuera el simple logo el que produce los millones de dólares. Ujú. ¿No sería una forma de alejarnos de esta cosificación el empezar a manejarlo como tal compañía que tiene en su plantilla tantos números de trabajadores, tantas personas trabajando? produce gracias a este trabajo o gracias al trabajo de estas personas tantos millones? Sí, Sería es una que- forma muy sencilla, tendría impacto, No, sirve. incluso no sé, sería o no ya el sirve. proceso posterior, porque algo que ahorita me viene a la mente y que también hay que tomar en consideración es que también ocurre una cosificación no necesariamente de personas, sino también de elementos subjetivos. Por ejemplo, que cuando se dice, bueno, está el cuadro Los relojes blandos de Dalí, hagamos un cálculo para ver cuántos millones vale.
Desde el momento que una obra que es producto de una subjetividad, que en este caso es el autor, y se considera una obra de arte, inmediatamente tratamos de darle un valor. Sí. En ese momento, entonces, una cuestión que habla de dimensiones como el arte, lo sublime. Pero le damos valor. Le damos un la valor. sublimación de los sentimientos, Sí, incluso, exactamente. porque no es Sí, lo porque ahí está mismo. metiendo sentimientos Dalí. O los metió. Exactamente, sí. Entonces, en ese momento, nuestra costumbre por cuantificarlo todo a partir del dinero hace que entonces cosifiquemos también otros asuntos de la realidad que no necesariamente son personas. Y entonces a todo lo tratamos de cuantificar en función del valor. Pero ya ni siquiera del valor, sino del valor de compra. Es decir, cuánto puedo venderlo y cuánto puedo comprarlo, otra cosa con ese mismo objeto. Entonces eso también es una cosificación de aspectos subjetivos, de sentimientos, ¿no? De arte. No, es que estoy impresionada porque cosificamos todo y en todo momento. Rodri. Hablando de esto de que cosificamos todo, yo tengo una duda. Si tú formas parte de una sociedad, asumes un rol, y ese rol lo asumes para pertenecer. Ahí estoy cosificando. Pero si no acepto ese rol y muestro rebeldía ante esto, también estoy cosificando, porque busco la aceptación de mi rebeldía y que no quiero eso. Bueno, no necesariamente, o sea, lo que estaría ocurriendo será una especie precisamente de contraposición con esa tendencia, porque si pensamos que toda posición contraria también implica una cosificación, entonces todo es cosificación en realidad. Aquí lo que podemos poner atención es qué tipo de cosificación es la que puede ser no nada más analizada, sino también calificado de algo socialmente no conveniente o socialmente negativo. Entonces, yo creo que en el momento mismo en que yo hago una reflexión sobre lo que estoy viendo y a partir de ello adquiero una posición crítica, ya no necesariamente es una cosificación, sino una posición. Entonces, yo creo que esa es la posibilidad que existe para desde luego, no colocarse en el extremo contrario, de que por querer adoptar una posición contraria o una posición antidiscursiva, entonces yo exagero también en mi propia posición. Entonces, yo creo que no necesariamente es equivalente, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión de toma de conciencia, de qué estoy haciendo. Ahorita que estoy diciendo de toma de conciencia, se me vino a la cabeza el asunto del chocolate, por ejemplo. Del chocolate, el dulce, el chocolate, ¿no? Que para su producción a nivel mundial se utiliza en realidad trabajo esclavo de un número impresionante de niños y niñas alrededor del mundo. En determinados puntos está más visto que en otros, pero bueno, es un fenómeno mundial. Entonces, ahí espero ser muy clara al tratar de explicarme. Ahí, por un lado, está la vulneración de los derechos humanos de los niños y las niñas que están siendo utilizados para la producción, para la cosecha más que para la producción. Pero por el otro lado está ya el producto terminado como tal, que nos lo venden como el éxtasis de tus sentidos, como el remedio absoluto para todas tus depresiones, para la mejor compañía el 14 de febrero y un largo etcétera, que todo va encaminado a sacarle más ganancia al producto. Lo que origina, o lo que tiene como consecuencia, mejor dicho, que si hay mayor demanda, bueno, pues entonces voy a necesitar más gente acá produciendo, ¿no? Voy a necesitar más gente explotando, básicamente. Bueno, en este círculo, aquí imaginario que dibujé ahorita, ¿en qué momento nosotros, ciudadanos, ciudadanas, estamos cosificando? ¿Y en qué momento nos podemos salir y poner un alto a la cosificación si hay ese momento, y de qué manera lo podemos hacer? Yo creo, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es muy importante que tomemos conciencia de todos estos procesos. Al tomar conciencia, como ahorita decía Alfredo, hay una reflexión, sí se puede hacer una reflexión. Y entonces, ahorita estabas hablando, bueno, pues el chocolate. El chocolate es malo, se los he dicho siempre, no me creen.
Y sí. pero bueno, ¿qué tanto valor nosotros le damos a esa satisfacción, a ese es que estoy deprimida y solo un chocolate me va a salvar o lo que sea, para dejar atrás todo lo que ya sabemos que está sucediendo? ¿Qué tanto ¿Qué yo pesa quiero, que no le pidamos a la marca de chocolates que ustedes prefieran, que haga algo con tal de satisfacer mi necesidad? ¿Sabes? O sea, Sí, sí. vale más para mí Mi necesidad. satisfacer esa necesidad contra todo lo que yo ya sé, porque igual no sabes, y pues si no sabes, bueno, pero ya sabes, lo sigues consumiendo, y no nada más lo sigues consumiendo, sino que no estás haciendo nada para que esa empresa deje de hacerlo. Porque no es que no se consuma el chocolate, no es que no se produzca el chocolate, no es que no se coseche el chocolate. Es que a las personas que tienes ahí, que les pagues, ya, o sea, ya no digamos les pagues bien, No, les que les pagues. Claro. Que hay niños trabajando, ¿por qué están los niños ahí trabajando? Y si están trabajando, vamos a suponer que son adolescentes, tienen situaciones, En el mejor de los en el casos. mejor de los casos, pero supongamos que son adolescentes, están trabajando en un entorno donde están protegidos o se están exponiendo más porque son más jóvenes, porque, o sea, que en la medida en la que hagamos un análisis de la fotografía completa, pues empezando acá por la situación de la explotación y llegando acá a cómo nos bombardean con la información para que compremos y consumamos y etcétera. En la medida en la que hagamos un análisis de todas las partes del proceso, en esa misma medida entiendo que se supone debiéramos de estar generando una conciencia mayor que nos conduzca a tomar una postura diferente. Sí, porque hay que tomar en consideración que los momentos en los cuales ocurre la cosificación de la gente son múltiples en nuestra sociedad. Entonces, en cuanto nosotros hacemos un ejercicio primero de reflexión, pero también de consumo consciente, es cuando entonces empezamos a tener un impacto quizás mínimo, pero un impacto primario o muy genético inicialmente en las decisiones que toman los actores que son responsables directamente de ello. Históricamente se ha observado que buena parte de las industrias o de las empresas que ya tienen un trayecto histórico largo, que han tomado decisiones de producción a partir de lo que la gente decide dejar de comprar. Entonces, si una industria empieza a tomar conciencia de que sus propias ventas están disminuyendo, va a tomar una decisión. Y claro, eso también es una cuestión éticamente no precisamente muy presentable. Claro. O sea, hasta que yo no vendo, entonces ya cambio de decisión. Pero bueno, es un cambio. Claro, es un cambio, porque aparte muchas veces el gobierno se tarda bastante en tomar una decisión que respalda un asunto ético. Entonces, sí, claro, aunque sean aparentemente batallas demasiado pequeñas, pues ya es una pequeña victoria. Entonces, al margen de que solo lo haga yo en mi familia, porque en el momento en que yo actúo de esa forma, llamo la atención a alguien más que me dice por qué lo haces. Ajá, exacto. Es más, en tu misma familia, si hay niños o niñas, bueno, van aprendiendo eso, ¿no? O sea, y va siendo algo que se va multiplicando, porque quizá no, o sea, pues no sé, es toda tu familia y quizás son 3 hermanos. Bueno, pues ya son 3 hermanos que lo están haciendo, que lo están aplicando y bueno, poco a poco, tampoco yo creo que en ningún momento hemos pensado que esto va a cambiar así de la noche a la mañana, ¿no? Sí, comentábamos la vez pasada. Pero sí creo que así, perdón, no sé si te interrumpí. Que pues así, sí, pero así como que así como se contagia el consumo, porque se contagia, y Diana, bueno, yo también, pero Diana sabe muy bien lo ve en distintos aspectos, ha sido más observadora que yo en estas cuestiones. Tú consumes, yo veo. Ándale, si yo consumo, tú observas, no. Pero así de la misma manera como el consumo se contagia, igual la conciencia necesariamente se contagia, claro. ¿no? O sea, si yo veo que alguien está haciendo algo, ya por mera curiosidad, algo novedoso, bueno, pues yo lo intento también, ¿no? Rodri, ¿tú ibas a comentar algo o fue mi imaginación?
No, pues, o sea, esto sí siento que ya responde mi pregunta, que la conciencia y tener esta posición y hacer una reflexión sobre estos actos puede ser, pues, el inicio de la cura de la cosificación, que no se va a lograr erradicar totalmente, pero sí podemos hacer cambios visibles, como estos ejemplos, o sea, que son interminables, el chocolate, la maquila de muchísimas marcas de ropa que venden. La mezclilla, sí. Y yo no lo había visto de esta forma, porque sí, o sea, lo decimos, pero no tomamos realmente esa conciencia y actuamos. Y pues ahora yo sí lo veo diferente. Alfredo, ya prácticamente a modo de conclusión, ¿qué comentario y o reflexión nos pudieras dejar sobre la mesa? Bueno, que a final de cuentas este tipo de discusiones siempre tienen o bueno, siempre están relacionados con un aspecto fundamental de la vida social que a veces no se menciona, que es el hecho de la dignidad humana. Entonces, la cosificación supone la negación de la dignidad humana. Tratar a una persona como algo que se puede usufructuar, como algo que se puede consumir, supone entonces la desvalorización de lo que me permite identificarlo como algo igual a mí, o algo semejante a mí, como una persona semejante a mí. Entonces, así como una especie de rápida reflexión complementaria, podría ser el hecho de que empecemos por qué estamos consumiendo y cómo estamos tratando a la gente. Exactamente, la cuestión de qué relación tenemos con el mercado y qué relación tenemos con cómo satisfacemos nuestras necesidades. Y si me permites agregarle un poco a eso, ¿qué relación tenemos también con nosotros mismos y nosotras mismas? Ajá. Porque si en la medida en la que yo traigo o no determinada ropa, determinados accesorios, en esa medida me siento bien, ahí ya estoy empezando a tener un problema grande. Es que ni siquiera es que me siento bien, en esa medida valgo. Anda, no, bueno, yo lo quise decir de manera... O sea, es que sí. Pero en realidad es eso, en la medida en la que yo traiga determinada cuestión, carro, ropa, zapato, etcétera, en esa medida valgo. Si empezamos por ahí, ya vamos con el pie izquierdo, y ya vamos autocosificándonos y de ahí para adelante, pues menos nos vamos a preocupar por la dignidad del otro o de la otra, ¿no? Claro, sí, porque si no empiezo con un reconocimiento de que lo que me hace persona no es precisamente lo que me rodea, sino yo mismo, entonces hay un problema. Exacto. Entonces por eso, como dices, ¿no? Es irnos saliendo del hecho de que la realidad material es simplemente lo que nos permite pues reproducir precisamente nuestras necesidades materiales. Pero si todo lo absolutizamos por el hecho de lo que yo disfruto, de lo que yo uso, entonces ahí está el problema, porque entonces estamos trasladando nuestro valor hacia otro lado y Exacto. No hacia nosotros mismos. Pues muchas gracias, Alfredo. Y Diana. Pues sí, coincido con lo que dice Alfredo, pero más allá de coincidir con lo que dice Alfredo, y ahorita me acordé de algo. Yo he escuchado en muchos lugares, en muchos foros, mucha gente que dice es que se están perdiendo los valores, y los valores para acá y los valores para allá. No, exactamente. Yo creo que más allá de que si los valores, porque cada quien, cada cultura, cada comunidad, cada sociedad va a entender los valores diferentes, yo creo que lo que sí nos tenemos que dar cuenta ahorita que decía Alfredo es la dignidad humana. Valemos porque somos seres humanos. Punto. Exacto. O sea, quitémosle todas las etiquetas que hay después, si soy mi sexo, mi religión, mi color de piel, mi lo que sea. O sea, nuestro valor radica en que somos seres humanos, en que tenemos todos y todas tenemos dignidad. Y entonces, más allá de todo este discurso que no, entonces yo creo que tomando en cuenta eso, tomando en cuenta todo lo que ahorita Alfredo comentaba, lo que también ustedes han comentado, el consumo responsable, en verdad es muy fácil y es muy importante que lo hagamos. Y pues yo creo que, pues sí, nada más. Pues muchas gracias, Diana, muchas gracias, Alfredo, y pronto vamos a tener una nueva participación con Alfredo, con otro invitado también, para poder como ir abarcando más espacios en este tema. La verdad es que es un tema que a mí me interesa mucho y
y lo hemos visto en redes sociales, que a la gente que nos ve y nos escucha también les interesa bastante, entonces esperamos que les haya gustado y que les vaya a gustar también la siguiente participación. Rodri, nuestras formas de contacto para despedirnos. Formas de contacto del programa: Facebook Rostros de la Trata, Twitter @Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Las formas de contacto del canal: en Twitter @tudiputadojgatv y en Facebook tudiputadojgatv. Muchas gracias, Rodri. Alfredo, muchísimas gracias. Diana, muchas gracias. Gracias. Y pues no se pierdan a continuación el programa de respuestas con el licenciado Jorge Daviño Ambriz. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto.